Buen día, Dios que te bendiga una vez más. Es un privilegio nuevamente de parte de Dios volver a meditar en su palabra, amén. Así le hago esta invitación, ¿verdad? Para que estemos atentos, que Dios le bendiga y que sea de gran bendición esta palabra de Dios para nuestras vidas, amén, como cristianos o como personas que aún no nos hemos acercado a Dios. Espero que esta palabra sea edificando nuestras vidas. Amén. Y en esta ocasión vamos a meditar allá en el libro de Génesis, su capítulo 39, en su versículo 9. Dice como encabezado el capítulo 39, José y la esposa de Potifar. Y dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Escuche, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Sabe, dice la Biblia, muchos conocemos la historia de José, de quién es José, pero para entrar un poquito en contexto de esto, la Biblia habla de que José era un joven que Dios, en medio de una familia temerosa de Dios, que creía en Dios. Dice la Biblia que Dios, escoge a José y Dios tenía planes con José. Dios tenía planes que revela en José a través de sueños. Y sabe, dice la Biblia que José pasó por muchas dificultades para alcanzar el plan de Dios para su vida. Escuche, ahora dice la Biblia que entonces José tiene un sueño en donde la milpa, las plantas se postran delante de él. Y dice la Biblia que José se lo cuenta a su padre y a sus hermanos. Pero ¿sabe cuál es lo relevante de esto? Que sus hermanos sienten envidia de él y le dicen, ¿quién te crees tú? ¿Quién crees que eres para que nos postremos delante de ti? Y dice la Biblia que el padre de José lo amaba tanto que un día le regala una túnica de colores, una túnica muy bonita. Entonces los demás hermanos de José tuvieron envidia de esto. Y dice la Biblia que entonces lo venden y es comprado en Egipto. Entonces, si vamos a un poquito de historia y del conocimiento bíblico, José era del pueblo de Dios, era hijo de Dios. Pero el pueblo de Egipto era pueblo que no había recibido a Dios, porque actualmente si usted se va a investigar, si tú te vas a investigar cómo es la cultura egipcia, los egipcios tienen sus dioses, han levantado sus propios dioses, le adoran a sus propios dioses y no tienen temor del Señor Jehová de los ejércitos. Si usted se va a lo que es la actualidad, los egipcios tienen sus propias creencias, su propia costumbre, su propia cultura. Entonces yo quiero que entendamos esto. José era un hombre de Dios, un joven temeroso de Dios, pero que es llevado a la tierra de Egipto para cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Sabe qué me está diciendo? Que muchas veces Dios nos va a llevar a lugares que no conocemos, lugares que no sabemos el por qué. Dios nos va a meter y va a permitir que pasemos situaciones, pero ¿sabe para qué? Es para que veamos el plan de Dios cumplido en nuestras vidas. Dios le revela a José que se postrarán y muchos estarán delante de él, pero no le revela lo que iba a pasar para que la palabra de Dios se cumpliera. No le revela que iba a ser vendido por sus hermanos, no le revela que iba a ser separado de su familia. Escuchen, me llama mucho la atención el versículo que leíamos. ¿Sabe por qué? Porque, mire, José era un joven. La Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen. Pero, ¿sabe? José hace una excepción. ¿Sabe por qué? Porque José era un joven, era una persona, un cristiano, un hijo de Dios, temeroso de Dios, consciente de que donde quiera que él estaba, la presencia de Dios estaba con él y que la vista de Dios estaba sobre él. ¿Sabe a dónde voy con esto? Que cuando José es comprado en Egipto,
es llevado a la casa de Potifar, y dice la Biblia que por la gracia que había entonces en José, dice la Biblia que Potifar se agrada de esto y le da la confianza de que esté en su casa, de que sirva ahí, de que te podía tomar de todo lo que quisiera. Pero escuche esto, cuando José es llevado entonces a Egipto, dice la Biblia que es puesto en casa de Potifar. Y en el versículo que leíamos, en el capítulo que leíamos, dice la Biblia que Potifar tenía una esposa. Escucha, era la esposa de Potifar, un hombre poderoso, importante en esos tiempos en Egipto. Puedo creer que su esposa no era entonces cualquier persona. Al ser Potifar un hombre importante en Egipto, quizás su esposa tenía las mejores joyas, las mejores vestiduras, quizás su esposa era hermosa a la vista de nuestros ojos. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que cuando la esposa de Potifar se le aparece al joven José, un día que no había nadie en casa, quizás José estaba sirviendo como siempre servía, Potifar se había ido al palacio, se había ido a trabajar, había salido a alguna situación. Dice la Biblia que esta mujer, la esposa de Potifar, viene y se desnuda delante de José y le ofrece cosas que José sabía que delante de Dios no estaban bien, porque José sabía que él no podía codiciar ni tomar a la mujer, a la esposa de su prójimo, porque José sabía que entonces si él lo hacía, iba a pecar delante de Jehová. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que de lo que me está hablando la Biblia es de una tentación que José estaba viviendo fuera de la tierra de donde él había nacido. ¿Sabe qué me llama la atención? Que ahí donde José estaba, no había nadie que lo conociera quién era verdaderamente él. No había nadie que supiera que él era hijo de Dios. Pero a pesar de que no veía a sus hermanos, a su padre, quizá amigos de la región, José dice, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. José sabía que de quien se cuidaba y para quien se guardaba no era para las personas. Él sabía que se guardaba del mal y del pecado para agradarle a Dios. Escucha, ¿sabes qué te estoy diciendo? Que quizás has salido de casa. Quizá Dios te ha llevado a un lugar lejos de casa, de tus amigos, conocidos. Y sabe, yo sé que lejos de casa, en la ciudad, en el mundo, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que vienen a nuestra vida a querer apartarnos de Dios. Y van a venir cosas muy bonitas, como te decía, quizás la esposa de Potifar era muy bonita a los ojos. Pero escucha, hay cosas bonitas para nuestros ojos que a veces no le agradan a Dios. Te decía que a José le vino una tentación, le vino una prueba. Iba a ser probado si su fidelidad era verdaderamente a Dios. Y sabe, José responde de la mejor manera. ¿Pecaría contra Dios? Escucha, ¿qué te estoy diciendo? Que donde quiera que estés, que a donde quiera que tú vayas, los ojos de Dios van a estar sobre ti. Que donde quiera que tú te encuentres, estés en el trabajo, en la escuela, con tus amigos, donde quiera que estés, no pierdas el temor de Dios. Somos embajadores, representantes de Cristo aquí en la tierra, así como sus hijos. No pierdas ese temor. No pierdas esa disposición de agradar a Dios. No importa dónde estés. José no era de Egipto. Pero allá en Egipto él quería agradarle a Dios porque sabía que donde quiera que él estaba, Dios estaba con él. Escuche, ¿qué te estoy diciendo? Quizá por una u otra situación, como te decía, has salido, has viajado, te has apartado de las personas que querías, te has apartado y estás muy lejos de casa. Pero escucha, ahí donde estás, donde te encuentres, el Señor está contigo. No le seas infiel. No te apartes de Él. Es cuando más tienes que buscarle y más tienes que agradarle. En tierra extranjera José agradaba a Dios y temía de Dios. En donde quiera que estés tienes que tener ese temor de Dios, tienes que tener esa confianza de que Dios está contigo. Quizá José era un joven y quizá su proceso, su estilo de vida, su situación, era difícil, ¿sabe por qué? Imagínate ser vendido por sus hermanos,
que su padre piense que fue muerto. Quiere decir que su padre entonces había comenzado el proceso de duelo, el proceso en el que comenzó a olvidar a su hijo, porque sus demás hijos le habían dicho que su hijo favorito había muerto, que al que más amaba había muerto. Prácticamente a José le tocó vivir una soledad y le tocó tener que salir e irse de donde estaba. Y quizás lo que a ti te pasó por una o por otra situación, tuviste que salir e irte de donde estabas cómodo, donde estaba tu familia, donde todo estaba bien. Pero escucha, ahí donde estás, sé fiel a Dios. Tú no sabes por qué estás ahí, pero Dios sí lo sabe. Tú no sabes el por qué llegaste ahí, quizás tú tenías otros planes, pero los planes de Dios, recuerde que la buena voluntad de Dios es perfecta y es agradable para con nuestra vida. Quizás tú tenías otros anhelos, otros sueños, otras metas, pero Dios permitió que estés donde estás ahora. Y ahí donde estás ahora, no te apartes de Dios. Sé fiel a Dios, que tu fidelidad permanezca. Dice José, ¿pecaría yo delante de Dios? ¿Haría yo este grande mal? Potifar le da la confianza, quédate en casa, toma lo que quieras. Y José dice, cuando la mujer se le ofrece, no, ¿haría yo este grande mal? Escucha, muchas veces salimos, estamos fuera de casa y por eso creemos que podemos hacer lo que querramos, pero no. Recuerde que el que se guarda para Dios, el que se humilla para Dios, un día va a ser exaltado por Él. Aquel que busca agradarle a Dios, ¿sabe? Es lo mejor que puedes hacer. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y el que se hace amigo de Dios se hace enemigo del mundo. Y la pregunta es, ¿qué somos nosotros entonces? ¿Somos amigos de Dios o somos amigos del mundo? ¿Somos enemigos de Dios o somos enemigos del mundo? Escucha, donde quiera que estés, permanece fiel a Dios. Porque todo lo que está pasando en tu vida, ¿sabes para qué es? Para que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida. José no entendía quizá por qué fue llevado a Egipto. No entendía quizá por qué, pero ahí Dios lo iba a usar, ahí Dios lo iba a glorificar. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Prepárate y guárdate para Dios, porque en cualquier momento Dios va a usarte, en cualquier momento Dios va a honrarte, pero siempre y cuando permanezcas fiel, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Siempre y cuando permanezca firme creyendo en Él, guardándote de las tentaciones que vienen día a día. Escucha, porque en el mundo hay muchas tentaciones. Donde quiera que vayas y si estés fuera de la iglesia, no es un motivo para que hagas lo que quieras. Y sabe, quizá cuando hablamos de la tentación que tuvo José, muchos pensamos en solamente inmoralidades sexuales, pero no. Hay muchas tentaciones que vienen a nuestra vida. A veces viene la tentación de robar, de mentir, de pelear, viene la tentación de estafar. Escuche, y a veces se ve muy bonito, pero tenga cuidado. No pierda el temor a Dios. Antes de actuar, pregúntese, ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que esto está bien delante de Dios? ¿Será que esto es algo que va a edificar mi vida? Antes de cada situación de lo que usted vaya a hacer, pregúntese, ¿será que esto le agrada a Dios? Quizá donde estás han venido tentaciones. ¿Sabe cuál es la palabra? No lo hagas. Confía en Dios, espera en Dios que en su momento Él va a suplir la necesidad que tú tienes, pero no caigas en la tentación de tomar lo ajeno. No caigas en la tentación de hacer algo de lo que después te puedas arrepentir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Quizá por la escasez has pensado en meterte en cosas malas, en andar en malos pasos. No lo hagas, sigue confiando en Dios. Dice la Biblia que aún las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ¿qué más Dios con nosotros? Que ni aún Salomón con toda su gloria y con toda su fortuna se vistió tan bien como Dios viste a los lirios del campo.
Escucha, no te desesperes. No caigas en las tentaciones. Sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo, sé fiel a tu familia, sé fiel a Dios. Porque Él tiene el control de todo. Dios se agrada de aquellos que buscan agradarle. Dios ama a aquel que busca servirle y agradarle y serle fiel. No te apartes, no te alejes, no caigas en la tentación. ¿Y cómo hago esto? La Biblia dice, velad y orad. Quizás has descuidado tu comunión con Dios. Quizás has dejado de orar, quizás has dejado de velar, de hacer algo para Dios. Hoy es el tiempo de volver. ¿Por qué la prueba, la tentación, la lucha es tan grande? Vuelve a ese lugar con Dios, porque ahí en ese lugar es donde las cosas se resuelven. Recuerda que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Con eso es lo que vamos a vencer, es la fuerza que necesitamos para vencer toda tentación. Su Santo Espíritu, el temor de Dios en nosotros. Escuchen, y quizá a veces por ser hijos de Dios vamos a ser mal vistos, señalados y todo eso. Escuchen, recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dicen, no nos postraremos delante de este Dios, de esta estatua, de este hombre. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que fueron arrojados al horno de fuego. Y quizás usted diga, entonces, ¿de qué me sirve? Pero escuchen. Ellos dijeron, si Dios nos libra, bien, y si no, también está bien. Pero ellos permanecían fieles a Dios. Cuando llegan a esa tierra, ellos dicen, no nos contaminaremos, no comeremos de los que nos dan, sino seremos fieles y guardaremos una dieta. ¿Y cuál es el punto? No nos contaminaremos. Y cuando les dan la orden de postrarse ante esa estatua del rey, cuando llega la tentación y los tienta a ser postrados delante de la estatua del rey, ellos dicen no. Cuando le decimos que no al mundo, cuando le decimos que no a las cosas que están mal delante de Dios, mire lo que pasa. Cuando José dijo que no, huyó y la mujer dijo una mentira y José fue llevado a la cárcel. ¿Y sabe qué pasó después? Que en esa cárcel Dios usó a José. Y por la manera en que Dios usó a José en esa cárcel, José fue puesto como uno de los principales en Egipto. Escuchen, mire cómo son las cosas. Ay, ¿de qué me sirve guardarme para Dios? Escuchen lo que pasó con José. Sadrach, Mesach y Abednego dicen, no seguiremos la ley que nos impide, que nos dice que nos postremos ante otro Dios. No, porque la Biblia dice, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Porque la Biblia dice que solo delante de Él toda rodilla se doblará. Escuchen, dile no al mundo. No te inclines delante de las cosas que no son de Dios. No te inclines ante la tentación, no te inclines ante lo que te llama a la atención. No, sino busca serle fiel a Dios, porque solo así verás su gloria. Porque solo así verás el plan de Dios cumplido en tu vida. Cuando meten a Sadrach, Mesach y Abednego, calientan el horno más veces de lo normal. Aquel rey manda meterlos al horno de fuego. Pero ¿sabe qué pasó? Escuche, mire cómo se ve el poder de Dios siendo fieles. Dice la Biblia que cuando fueron metidos a ese horno para ser calcinados, dice la Biblia entonces que se apareció ahí como un hijo de Dios, decían los que estaban ahí. Escucha, era la presencia de Dios que estaba con ellos. Cuando tú le dices que no al mundo, Dios te va a librar de toda cosa que quiera venir a molestarte, que quiera venir a hacerte daño. Cuando tú decides decirle que no a la tentación, Dios va a estar contigo para sostenerte, para darte fuerza, para ayudarte. Cuando tú decides decirle que no a aquello que los hombres quieren imponerte y tú decides, no, yo hoy le voy a ser fiel a Dios. Y es cuando se ve el poder. Y sabe, ya es tiempo de que dejes de juntarte con esos supuestos amigos que te incitan a hacer lo malo. Escuche, el alcohol, la droga, todo eso no trae nada bueno. Apártate de ellos, aléjate de ellos.
Busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Apártate de los malos amigos, de los malos compañeros y busca serle fiel a Dios y verás su mano, su poder, su gloria sobre tu vida. Escuche, la Biblia habla también sobre Daniel. Dice la Biblia que Daniel es un caso parecido al de Sadrach, Mesach y Abednego porque tiene que inclinarse delante de una estatua y que Daniel tiene prohibido y todo el reino y un decreto del rey tienen prohibido inclinarse ante cualquier otro Dios que no sea de la tierra donde ellos estaban. Y dice la Biblia entonces, ¿sabe qué hacía Daniel? Dice la Biblia que Daniel abría las ventanas y él oraba 3 veces al día. A pesar de que los hombres le decían que no podía adorar a Dios, él decía, yo me voy a postrar 3 veces al día. Y yo puedo creer que él no abría las ventanas para tentarlos, para decirles, véanme, no. Yo puedo creer que lo abría porque para él era normal, porque era normal abrir las ventanas, orar a Dios, porque él estaba en esa tranquilidad, porque el temor de Dios estaba en él. Era peor que él se inclinara delante de otros dioses, porque entonces él se iba a hacer amigo del mundo y enemigo de Dios. Daniel prefirió hacerse amigo de Dios y hacerse enemigo del mundo, enemigo de lo que los otros decían. Y miren qué logró. Dice la Biblia que lo acusaron y fue llevado ante el rey. Y como el rey era amigo de Daniel, pero la orden ya había sido dada, con tristeza en su corazón el rey dijo, bueno, métanlo al foso de los leones. Y dice la Biblia que ahí pasó la noche. ¿Y sabe qué pasó después? Dice la palabra del Señor que después de que Daniel fuera llevado a ese foso de los leones, dice la palabra que llega el rey al otro día y le pregunta a Daniel, escuche qué le dice. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, escuche, el Dios tuyo, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, escuche, oh rey, vive para siempre. Escuche qué dice Daniel. Daniel capítulo 6 versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Escuche. Lo metieron al foso por postrarse delante del Señor, al foso de los leones. Pero dice la Biblia que ni el foso de los leones pudo detener a Daniel porque Daniel era fiel a Dios. ¿Sabe qué dice Daniel? Vive rey para siempre. Porque Jehová envió a su ángel para que cerrara la boca de los leones. ¿Sabe? Cuando tú permaneces fiel a Dios, Dios te envía lo que Él quiera enviar y lo que es necesario para detener todo aquello que quiera estorbar e imponerse en el plan de Dios en tu vida. Pero Daniel oraba. Daniel era fiel a Dios y así vio la gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Permanece fiel. Permanece obediente. Y le damos gracias a Dios por permitirnos meditar un pequeño momento en su extensa palabra sobre un joven José que fue fiel a Dios, que se apartó del pecado, de las tentaciones y vio la gloria de Dios. Por 3 jóvenes que no se inclinaron delante de otros dioses y delante del mundo, y Dios los libró de todo mal. Por un siervo de Dios llamado Daniel que no dejaba de orar. Fue acusado por no obedecer lo que los hombres decían y por no postrarse delante de otros dioses, por no hacer lo que todo el mundo quería que hiciera.
y permanecer fiel a Dios. Pero Dios los sacó del foso de los leones. Dios los sacó por permanecer fiel. Y dice la Biblia que después echaron al foso a los que lo habían acusado y ni habían caído y los leones ya los habían devorado. Escuche, Dios guarda a sus hijos, Dios protege a aquellos que son fieles, Dios protege a aquellos que le buscan, que le honran, que le sirven. Dios va a guardar tu vida y la de tu familia, pero permanece fiel a Dios, pero no te apartes, no caigas en la tentación, no caigamos en el pecado, no nos alejemos, creámosles a Dios y permanezcamos fieles en Él, hagámonos amigos de Él. Y espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Dios está contigo, Dios te va a guardar, pero permanece fiel. Ahí en la tierra donde estás, Dios te va a mostrar su gloria. Ahí donde Dios te ha llevado, va a cumplir su propósito en ti, pero no te apartes. Que Dios te bendiga grandemente y te guarde. En el nombre de Jesús. Amén.